Buenos días. Bien, bueno, aprovechamos tu presencia para sacarnos todas las dudas, porque bueno, el viernes pasado tuvimos un susto grande cuando nos enteramos que habían internado a Cacho Deicas, el cantante de Los Palmeras. Inmediatamente, unas horas después, se supo que había sufrido un ACV isquémico temporal. Y hace un rato contábamos que en las últimas horas ya regresó a su domicilio particular, después de este susto y de algunos días internados. Me parece que podemos aprovechar esto primero, para entender qué es un ACV isquémico temporal y para que después nos expliques qué tipos de ACV existen, qué tipo de ACV podemos sufrir, como para tenerlo en cuenta y para saber cuáles son sus características. Arranquemos explicando qué fue lo que le pasó a Cacho. Bien, yo te voy a hablar en términos generales, Claro. que es un accidente cerebrovascular, y después, respecto a este caso específico, hay que ser el médico tratante y tener el permiso del paciente, ¿sí? Pero, a ver, el accidente cerebrovascular es cuando hay una interrupción del flujo sanguíneo a un sector del cerebro. Eso es un accidente cerebrovascular. Y un accidente isquémico transitorio es cuando hay una interrupción del flujo sanguíneo que generalmente no dura más de 24 horas y tiene una resolución ad integrum, o sea, el cerebro no tiene secuelas de ese daño o esa alteración que se produjo transitoriamente. ¿Por qué se llama isquémico? Isquémico es cuando hay una interrupción del flujo sanguíneo, y hemorrágico es cuando hay una ruptura del vaso y un sangrado. En un 85%, 80% es isquémico, hay una interrupción que puede formarse porque una arteria se tape, se genera lo que se llama trombo, o lo que la gente llama coágulo, en realidad se le dice émbolo, lo que la gente dice coágulo sanguíneo, viaje por las arterias hasta que el tamaño de ese émbolo se frena en alguna arteria más chica, interrumpe el flujo. Muchas veces ese émbolo sale del corazón, se genera por alteraciones cardiológicas, que hace que la sangre y otros elementos de la sangre coagulen, viaja hasta el cerebro e interrumpe el flujo sanguíneo en una arteria. Y te decía, y la otra forma frecuente es que la propia arteria se dañe y se forma un trombo, o sea, una interrupción local en esa arteria. Depende del sector del cerebro que se afecta, vos vas a tener un tipo de síntoma u otro, más allá de que hay síntomas frecuentes a menos frecuentes. Decías, en el 80% de los casos la arteria se tapa. Hay un 20% donde se rompe. Se rompe. Claro, cuando se rompe, la interrupción del flujo sanguíneo se da de la misma manera que el isquémico, pero se agrega que si el sangrado es importante, si es un sangrado grave, lamentablemente, como nuestro cráneo tiene un límite de expansión, el cráneo no se expande, justamente ese es el problema, esa misma sangre hace un efecto de masa, va ocupando, a medida que va sangrando la arteria, va ocupando y desplazando al cerebro, y ahí se suma otro riesgo que puede producir inclusive un riesgo de mortalidad, en el cual hay que proceder generalmente, cuando es grande, quirúrgicamente, intentando descomprimir y que genere la compresión del cerebro a partir de una cirugía donde o se extrae la sangre que se volcó al cerebro, o si directamente se hace una craniotomía, se saca un sector del cráneo para tratar de descomprimir. Esos son los hemorrágicos, que son un 15 o un 20%. ¿Es más grave un ACV hemorrágico que uno isquémico? Lo que se le suma al ACV hemorrágico es que generalmente tiene más chances de mortalidad. Bien. En cambio, el isquémico no necesariamente tiene de mortalidad, tiene también un riesgo de mortalidad, pero menor. No todos los ACV hemorrágicos producen mortalidad. De hecho, el principal problema de los accidentes cerebrovasculares, tanto isquémicos como hemorrágicos, no es la mortalidad en el momento, sino las secuelas que puede llegar a tener. Claro. Volviendo al isquémico, el que padeció Cacho Deicas, según los informes médicos, ¿puede pasar que ese taponamiento de la arteria después se libera solo o sí hay que dar medicación? ¿Cómo se supera ese momento? Sí, lo primero es, como saben, hay que acudir lo antes posible al centro más cercano de alta complejidad que tengan.
Y depende de la etiología, justamente si es un ACV isquémico, hemorrágico y de qué forma se está produciendo la obstrucción, hay implementación de distintas terapéuticas. Como recién nombré la del hemorrágico, para el isquémico hay terapéuticas que tienen periodos de ventana, o sea, vos tenés un tiempo máximo para realizar ese tipo de intervención. Una, justamente hablando de ese trombo o ese émbolo, ese coágulo, es intentar disolverlo a través de fármacos. Y para eso tenés un periodo de ventana, o sea, un tiempo que generalmente no debe superar las 6 horas. Lo ideal es que sea lo antes posible. Cuanto antes intervengas, menor va a ser el daño neuronal, porque las neuronas necesitan oxígeno y nutrientes, a partir del cual cuanto más tiempo pase, si no hay oxígeno y nutrientes, principalmente el problema es el oxígeno, la falta de oxígeno, que se transporta por la sangre, ahí es donde hay un sufrimiento neuronal que puede dejar secuelas. Fueron avanzando las terapéuticas, hay fármacos ahora en las últimas décadas que cambiaron la probabilidad de la situación, no se les puede aplicar a cualquier persona, eso se hace una escala en el cual te indica qué posibilidades de riesgos hay, porque como generalmente todas las intervenciones médicas hay también posibles efectos adversos, entonces siempre se busca el mayor beneficio respecto a los estudios científicos y se hacen escalas, y cuando vos la escala te dice para determinada terapéutica se puede aplicar, y si llegó en ese periodo de ventana se aplica. Entonces es muy importante trasladarse lo antes posible. Entonces, frente a la duda de los síntomas, consultar de manera inmediata. Por eso son accidentes cerebrovasculares, porque son tan agudos que justamente es como si fuese un accidente. Generalmente los accidentes cerebrovasculares ocurren de segundo a minutos, que empiezan a notarse los síntomas, y cuando se forma un trombo, o sea, cuando la arteria se va tapando de a poco, también transcurre generalmente en ese tiempo, durante segundos, minutos, máximo horas, donde va agravando la situación. Perdón, ¿no? Cuando vos decías los sí. síntomas, ¿cómo sé si, no sé, me duele la cabeza? ¿Y cómo sé si puede ser una ACV o es un dolor de cabeza? Cuando digo voy al médico, ahora que decís tenés 6 horas, ¿qué tengo que tener en cuenta? Bien, la cefalea, el dolor de cabeza, puede ser uno de los síntomas de los accidentes cerebrovasculares. Hay que tenerlo en cuenta, es muy importante porque cuando generalmente se presenta está más asociado a los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos. De paso, haciendo un paréntesis también respecto a las causas que no nombré, este es un tema muy amplio también, ¿no? También están los famosos aneurismas, o sea, la ruptura de una arteria que produce un accidente cerebrovascular hemorrágico a partir de la ruptura de un aneurisma. Y tiene también un tratamiento específico, una intervención bien detallada. Pero ¿qué diferencia hay entre un aneurisma y un ACV hemorrágico? En ambos, o sea, te puede producir un accidente cerebrovascular. La ruptura de un aneurisma puede producir una interrupción del flujo sanguíneo. El aneurisma sería la causa, en este caso. En vez de haber una obstrucción, como es el accidente cerebrovascular isquémico, el aneurisma es la principal causa de rupturas de arterias. ¿Y un aneurisma qué sería? ¿Qué es un aneurisma? Es una dilatación del vaso sanguíneo, generalmente debido a anomalías de la pared de ese vaso de sanguíneo. Imagínense como fuese una manguerita y tiene un sector débil, y cuando hay presión se expande ese sector, como que se infla, y puede romperse porque se va debilitando la pared. Bien. Eso es bien, y después perdón, me estabas preguntando. Te preguntaba por los síntomas. El dolor de cabeza. Sí. Bueno, el dolor de cabeza es uno de los síntomas. Uno generalmente asocia ACV con dolor de cabeza, no es que esté mal, pero no son los más frecuentes, o sea, no está entre los síntomas más frecuentes, está presente, tener en cuenta. Generalmente la cefalea, el dolor de cabeza que hay que darle importancia, en estos casos tiende a ser un dolor hiperintenso, se le llaman estallido, o sea, uno realmente siente que la cabeza de forma aguda, hay un dolor tan intenso que muchas veces le cuesta expresarlo en palabras al paciente, y si el daño que se está produciendo es severo, directamente no lo puede expresar porque se interrumpió el flujo sanguíneo, por ejemplo, al habla. Entonces, hay generalmente el dolor de cabeza puede estar por separado, aún sin tener todavía daños en sus funciones mentales, y solamente el dolor de cabeza, y a veces ya viene acompañado de otros síntomas. Entonces, la principal característica del dolor de cabeza es la intensidad y la forma brusca que se presenta de un segundo para otro, y generalmente se diferencia de otros dolores de cabeza que uno ha tenido durante la vida,
debido a otras causas, como puede ser por migraña o un dolor de cabeza que se llama, por ejemplo, tensional, que son los dos más frecuentes. Y si uno deja el dolor de cabeza, ¿cuáles son los otros síntomas comunes? Lo más frecuente son debilidades, lo que se dice paresia, en miembros superiores, miembros inferiores, en las piernas o en los brazos, trastornos en el lenguaje para expresarse o para comprender, eso ya es porque empieza a haber daños cognitivos en las funciones mentales, y después, por ejemplo, justamente depende qué sector del cerebro se va afectando, puede haber síntomas muy variados. Se puede afectar, por ejemplo, que generalmente es previo al accidente cerebrovascular, como hay interrupción del flujo, puede haber una ceguera temporal, es como que cae un telón en la vista y la gente lo escribe de esa manera, porque no llega sangre a las células de la retina. Si afecta la parte posterior del cerebro, puede alterar la marcha y el equilibrio. Entonces los síntomas son variados dependiendo el sector que se afecte, pero en el orden del ranking de síntomas es debilidad en una pierna, en un brazo. También se puede observar un ladeo porque puede haber una debilidad en la parte inferior de la expresión facial, en la boca. La persona intenta tomar agua y cae por el costado. Ojo también, ahí hay un paréntesis, que hay otra parálisis de la cara que se llama parálisis facial periférica, que es producida generalmente por otra causa totalmente distinta, que son virus. Es mucho más frecuente, mucho más benigna. Entonces la gente se asusta, pero sí, cuando tenés esos síntomas, si no hay un examen físico detallado y generalmente neurológico, no tienen forma de diferenciarlos, entonces hay que consultar igual. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando de una patología del sistema circulatorio en general, sí. No solo del cerebro. Es decir, el problema puede darse en el cerebro como puede darse en el corazón, pero el problema es del sistema circulatorio de la persona. Claro, sí, tal como estás describiendo, puede ser en la propia arteria, en el propio sector que se tape, o puede desprenderse, por ejemplo, por un problema cardiológico, formarse el émbolo, formarse lo que se llama coágulo y desprenderse hacia el cerebro. Generalmente eso se produce cuando hay arritmias, o sea, el corazón no late la forma que tiene que latir, eso genera lo que se llama rémola, se van agrupando células sanguíneas, se agrupan de tal manera que forma el coágulo y se puede llegar a desprender y viajar hacia el cerebro, hacer una interrupción del flujo sanguíneo. La última, ¿hay alguna forma, algo que podamos hacer para prevenir esto o para reducir las chances? Sí, por supuesto. Por ejemplo, de hecho, si vos reducís los factores de riesgo, reducís prácticamente la posibilidad de padecerlo, más allá de las cuestiones genéticas que uno puede tener arrastrar de forma pura. En realidad es al revés, el que tiene mala suerte de tener factores genéticos es el que más se tiene que cuidar. Todos tenemos que tratar de tener hábitos saludables, porque la clave de esto justamente es la prevención, es intentar no llegar a estas patologías que pueden tener o no secuelas, y aclaro tener o no, porque si es un accidente isquémico transitorio no deja secuelas, pero el problema es que si no corregís factores de riesgo, después podés tener el ACV ya instalado con secuelas. ¿Y cuáles son las medidas de prevención? Sí, y el principal factor de riesgo es la hipertensión arterial. No la hipertensión aguda que hace el pico, que la gente se asusta mucho, que de golpe hay un pico de hipertensión. No es que eso no hay que tratarlo, pero la que termina dañando las arterias de manera crónica es justamente la hipertensión arterial crónica. Cuando se da por meses o años, la arteria se intenta adaptar, aumenta su grosor y se puede cerrar, y a partir de ahí hay una interrupción del flujo sanguíneo de arterias chiquititas o arterias más grandes. Cuando es la arteria más grande se produce el accidente cerebrovascular. Ese, justamente como dijiste vos, es un daño en todas las arterias del cuerpo, no solamente en el cerebro. Entonces también se puede tapar una arteria del corazón y producirte un infarto, se pueden alterar las arterias renales por producir insuficiencia renal. Además de la hipertensión hay otros factores básicos como también diabetes, colesterol, tabaquismo, sedentarismo y obesidad. Bien. De hecho, todo eso junto, que se da frecuentemente por trastornos generalmente muy asociados a lo alimenticio, cuestiones nutricionales, produce lo que se llama trastorno metabólico. Entonces ese trastorno metabólico, el síndrome metabólico, es un grupo de síntomas que vos es como que te va juntando tickets para padecer la enfermedad. Claro. Ya sea daño agudo, y hay que tener en cuenta también que a veces son accidentes cerebrovasculares, pero a veces el daño es crónico y puede producir lo que se llama demencia vascular. La demencia vascular es cuando hay daños progresivos, más chiquitos, que no se perciben, se producen lo que llaman microinfartos, infartos chiquititos en el cerebro, que yo siempre lo explico como si las redes neuronales fuesen calles de una ciudad, y vos haces un piquete en una esquina, se produce un infarto chiquitito y no lo captás, y decís, bueno, el cerebro se acomoda,
genera conexiones alrededor. Ahora, si vos es piquetes por todos lados, no tengo vías de conexión, y ahí es donde empieza a producirse un daño que, a diferencia del accidente cerebrovascular, es un daño de a poquito, progresivo, ya sea en el habla, en el razonamiento, en la capacidad de ubicación temporal. Entonces, ya sea de forma aguda o crónica, estos factores de riesgo, si cuanto más tengas, más chance de padecer estas patologías que van dañando las neuronas en forma aguda o crónica. Doc, gracias por toda esta explicación. Recordame dónde te puede seguir la gente. Neurólogo HB Corta. Abrazo grande, gracias. Un abrazo. Chau. El Doc Hugo Valderrama, neurólogo y máster en neurociencias. Que no te madruguen para saber lo que pasa. Creo. Descubrí Precios Cuidados, tu polirrubro de confianza.